Sí, buenos días nuevamente. ¿Cómo están? Muy bien. Vamos a leer la palabra clave del pasaje de ahora. Marcos capítulo 8, versículo 5. Sí, voy a leer. Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron 7. Voy a orar. Padre Celestial, muchas gracias por darnos este tiempo, Señor, para poder escuchar tu palabra. Te pido que puedas limpiar con tu sangre preciosa todos mis pecados, Señor, para que en esta mañana solo tu palabra sea revelada, Señor. Que lo que usted quiere darnos a cada uno de nosotros podamos oír en esta mañana, Señor. Bendiga con el poder de tu Espíritu Santo. También bendiga a cada uno de mis hermanos para que puedan tener oídos espirituales para poder oír tu palabra en esta mañana. Bendiga, Padre, de principio a fin este mensaje con el poder de tu Espíritu Santo. Te lo pido orando en el nombre de Jesús. Amén. El título del pasaje de hoy es ¿cuántos panes tenéis? En el pasaje anterior aprendimos la fe humilde de la mujer sirofenicia. En el pasaje de hoy Jesús alimentó a 4,000 personas. En verdad, Él podría haberlo hecho Él solo, de alimentar a la multitud. Pero usó a sus discípulos para alimentarlo, diciéndoles, ¿cuántos panes tenéis? Entonces, ¿por qué el Señor habría hecho pasar este proceso de alimentar a la multitud, a sus discípulos, diciéndoles, ¿cuántos panes tenéis? Oro a Dios que a la luz del pasaje de hoy podamos oír la voz de Dios que nos dice, ¿cuántos panes tenéis? De tal manera que podamos crecer conforme al gran anhelo de nuestro Señor Jesucristo, crecer como pastores de su rebaño. Primero, ¿cuántos panes tenéis? Del versículo 1 al 5. Miren el versículo 1. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo. En aquellos días se refiere al ministerio de sanidad de Jesús en territorio gentil, en la región de Decápolis. Jesús visitó a muchos pueblos, aldeas y sanó todo tipo de enfermos. Como vimos en el pasaje anterior, Jesús sanó a la hija de la mujer sirofenicia y también sanó a un sordomudo. Durante aquellos días, una multitud de personas se reunió alrededor de Jesús. Como siempre, Jesús los recibió y empezó a enseñarles. Jesús compartió con ellos el secreto del reino de Dios. Generalmente, la multitud venía al Señor y escuchaba el mensaje por unas cuantas horas y luego se iban a su casa. Pero esta vez no fueron solo unas pocas horas, sino que fueron 3 días. Increíble. Creo que si yo haya sido ya me hubiera ido a casa ya. Imagínense, durante 3 días, 4,000 personas en el desierto. ¿Cómo habrían solucionado el problema de aseo? El problema de dormir, del baño. Seguramente habría sido todo al aire libre. Ahora, cuando pasaron 3 días, ¿qué hizo el Señor? Miren los versículos 1 al 3. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer.
Y si los enviaren ayuno a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Jesús les dijo a sus discípulos que tenía compasión de la multitud porque hace 3 días que estaban con él y no tenían que comer. Además, el Señor les hace notar que a sus discípulos que si los enviara a la multitud a sus casas en ayuna, se desmayarían en el camino, pues algunos habían venido de lejos. Todos, incluso los discípulos, habrían sufrido de hambre en el desierto. Era una situación crítica y real. Pero durante los 3 días, el Señor no los alimentó. Aquí nace una pregunta. ¿Por qué el Señor no los alimentó a pesar que conocía su situación? Podemos hallar su respuesta en el versículo 2 y 3. El Señor dijo a sus discípulos: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviaren en ayuno a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Aquí podemos notar que el Señor no habló de la situación de la multitud al aire, sino dijo a los discípulos. Es decir, el Señor había esperado que sus discípulos tomaran la iniciativa de alimentar a la multitud, recordando la alimentación de los 5,000 que ellos habían experimentado. Ellos se encontraban en la misma situación del anterior suceso. En aquella vez el Señor tuvo compasión de la multitud y alimentó a los 5,000, recibiendo los 5 panes y 2 peces que los discípulos habían traído. Esta vez el Señor estaba dispuesto a hacer la misma obra a través de ellos. Él esperaba anhelosamente que ellos recordaran la alimentación de los 5,000 y tomaran la iniciativa para alimentar a la multitud. Pero ninguno de ellos se acordó. No hicieron nada. Por eso el Señor les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviaren ayuno a su casa, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Ahora, al escuchar la necesidad de la multitud, ¿cómo respondieron los discípulos? Miren el versículo 4. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Aquí se puede notar incredulidad. Ese alguien era Jesús, que estaba enfrente de ellos, porque Jesús ya había alimentado a los 5,000. Pero ellos excluyeron al Señor y solo miraban la realidad, como el desierto y la multitud. Ellos se olvidaron de la alimentación de los 5,000 que el Señor Jesús había hecho. Si ellos hubieran recordado el corazón compasivo del Señor que alimentó a los 5,000, ¿cómo habrían respondido? Sin ninguna duda, no habrían respondido. No habrían respondido con palabras negativas como esta. ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto?
de alguna manera, por lo menos, habrían respondido con palabras positivas. Sí, hay que alimentar a la multitud. Ahora, ¿qué les dijo el Señor a estos discípulos? Miren el versículo 5a. Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? ¿Cuántos panes tenéis? Esta palabra no fue nueva para ellos, pues unos días antes, al alimentar a los 5,000, el Señor le dijo la misma palabra. ¿Cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Por eso, cuando escucharon del Señor, ¿cuántos panes tenéis?, recién habrían recordado la alimentación de los 5,000. Al recordar la historia de Dios que experimentaron, se dieron cuenta que tenían que buscar y entregar al Señor. ¿Cuántos panes tenéis? Con esta palabra, el Señor estaba estimulando para que ellos pudieran poner su fe en Jesús que alimentó a los 5,000. Quería que ellos se dieran cuenta que el mismo que alimentó a los 5,000 ahora también podía alimentar a los 4,000. Ahora, ¿cómo respondieron los discípulos? Miren el versículo 5b. Ellos dijeron 7. A simple vista nos pareciera que ellos inmediatamente contaron lo que tenían y dijeron 7. Pero en realidad habría transcurrido un lapso de tiempo de buscar de cuántos panes tenían obedeciendo al Señor. Y en el transcurso revivieron las obras que Jesús había hecho antes con la alimentación de los 5,000. Por eso empezaron a buscar y buscar. Y aunque no había nada en el desierto, al fin encontraron 7 panes y lo entregaron al Señor. Si hay esa fe de recordar lo que el Señor ha hecho, aún en nuestro desierto, sin ninguna duda, podemos entregar nuestros 7 panes para que Dios haga su obra, pues confiamos que Dios lo hará. El Señor no cambia. Jesucristo, en Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El mismo que alimentó a los 4,000 puede hacer gran obra en nuestra vida, en el aquí y ahora. El Señor despierta nuestra mente y corazón, sumergidos en nuestra realidad, diciéndonos, ¿cuántos panes tenéis? Nos hace recordar y revivir sus obras que hemos vivido antes. Muchas veces, en un nuevo problema, nos olvidamos lo que Jesús ya hizo. En lo personal, al ver que algunas ovejas no crecen o caen en el mismo pecado o ver problemas en el trabajo, me desanima y muchas veces no sé qué hacer, viendo solo la realidad negativa. Pero en oración el Señor también me dice, ¿cuántos panes tenéis? Me hace recordar en especial cómo Él me llamó. Él me llamó con la palabra sígueme. Estaba sumergido totalmente en pecado, pero Él puso su esperanza que se iba a encargar de mi vida. Y sin ninguna duda, hasta el día de hoy, se ha encargado de este pecador, dándome una familia hermosísima, auto, ahora hasta un departamento de lujo cerca de la iglesia. Pero sobre todo,
haciéndome pasar este proceso como mensajero de su palabra. Y sé que esto todavía es el empiezo. Recordando esta obra, recién puedo seguir entregando mis 7 panes de servicio por las ovejas. Puedo ver que Dios también hará su obra en las ovejas sin ninguna duda, que Dios me levantará como pastor de su rebaño. Amén. El Señor nos dice, ¿cuántos panes tenéis? Hay que recordar la obra de Dios y poner nuestra fe en ese Dios, porque Dios que no cambia está dispuesto a hacer su obra en nuestra vida. Ora a Dios que podamos recordar y revivir la obra de Dios que ha hecho en nuestra vida. De tal manera podamos entregar nuestros 7 panes para que Dios haga su obra. Amén. Segundo, Jesús bendijo los 7 panes. Versículos 6 al 10. Ahora, ¿cómo el Señor bendijo los 7 panes? Jesús los recibió con mucho gusto. Mandó a la multitud que se recostasen en tierra y tomando los 7 panes los bendijo, dando gracia. Luego los partió y le dio a sus discípulos para que lo pusieran delante de la multitud. Tenía también unos pocos pececillos y los bendijo y mandó que también lo pusiesen delante de la multitud. Luego comieron todos y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Aquí vemos que el Señor alimentó a los 4,000 con 7 panes y unos pocos pececillos que trajeron sus discípulos. Jesús bendice sin ninguna duda nuestros 7 panes. Si Dios alimentó con 7 panes a 4,000, Dios también puede usarnos para alimentar a 4,000 si entregamos nuestros 7 panes. Es decir, Dios puede usarnos para servir a muchas almas que necesitan de su palabra. Hasta aquí hemos visto que el Señor alimentó a los 4,000. Pero si observamos bien, se centró en los discípulos. El Señor, al ver que la multitud ya estaba 3 días con Él y no tenían que comer, podría alimentar Él solo a la multitud y más rápido. ¿No es cierto? Podría hacer aparecer pan y pescado en las manos de cada uno de las personas. Pero el Señor les dijo, ante la incredulidad de sus discípulos, ¿cuántos panes tenéis? Entonces, ¿por qué el Señor habría hecho pasar este proceso de alimentar a la multitud, a sus discípulos, diciéndoles, ¿cuántos panes tenéis? Era porque el Señor anhelaba que sus discípulos puedan crecer como pastores. El propósito del Señor no era alimentar a la multitud en sí, sino entrenar a sus discípulos como sus pastores. En aquel tiempo muchas personas vinieron a Jesús. La multitud se reunía ante Jesús. Había necesidad de enseñar la palabra. Sin ninguna duda, el Señor podría ayudarlas una por una, pero puso su esperanza en sus discípulos para que crezcan como pastores que sirvan a la multitud. Y a pesar que los discípulos se olvidaron de la alimentación de los 5,000, pero con mucha paciencia, nuevamente los entrenó en este pasaje.
y les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Anhelaba que pudieran recordar la obra que ya hizo el Señor y crecer como pastores entregando lo que tenían al Señor. Es su gran anhelo de que crezcan como pastores sus discípulos. En el mundo hay muchas organizaciones que son de ayuda para el hombre. ONGs, servicios sociales, instituciones de superación personal, etc. Pero la única organización en el mundo que ayuda lo principal del hombre es la iglesia con sus pastores. Somos parte de ello. ¡Qué maravilloso! Dios nos está llamando como sus pastores. Es su gran esperanza sobre cada uno de nosotros. Ora a Dios que podamos darnos cuenta de esta gran esperanza y así crecer como pastores del rebaño de Dios. Amén. En el libro de Éxodo, Jehová decía al pueblo de Israel: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Solo podría decirles: yo soy Jehová tu Dios y punto. Pero les recalcaba diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. El Señor anhelaba que el pueblo de Israel recordara cómo Dios los sacó de la tierra de Egipto y así puedan poner su fe en Él ante un nuevo problema. En nuestra trayectoria de fe, muchas veces somos como los discípulos, que a pesar que Dios ha hecho obra en nuestra vida, nos olvidamos ante un nuevo problema y nos sumergimos en nuestra realidad viendo solo la parte negativa, que no vamos a poder. Pero el Señor nos dice: ¿cuántos panes tenéis? Anhela que podamos recordar la obra que Dios ha hecho, que la obra que hizo antes también la puede hacer ahora. Oro a Dios que podamos oír su voz. ¿Cuántos panes tenéis? De tal manera podamos poner nuestra fe en nuestro Dios que ya hizo su obra y así podamos crecer conforme a la gran esperanza de Dios sobre nuestra vida. Crecer como pastores de su rebaño. Amén. Voy a leer palabra clave y voy a orar. Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por su gran esperanza sobre nuestra vida, Señor, de llamarnos como sus pastores en este tiempo, Señor. Muchas veces, aún viendo su obra en nuestra vida, ante un nuevo problema nos olvidamos, mirando solo la parte negativa. Pero denos oídos espirituales para escuchar su palabra. ¿Cuántos panes tenéis? Recordar la obra que usted ha hecho en nuestra vida y de tal manera podamos poner nuestra fe en Él y luchar para vivir conforme a su voluntad. Sobre todo, podamos crecer conforme a la gran anhelo, esperanza que tiene sobre nuestra vida. Crecer como pastores de su rebaño. Señor, te lo pido orando en el nombre de Jesús. Amén.